Buenas tardes nuevamente. Muy bien, muchas gracias. Mira esa sonrisa que me saludo. Muchas gracias. Vamos a seguir compartiendo. Y yo les quiero contar algo, un secreto. Lucas, que ustedes lo ven ahí, Lucas es el que estuvo acá recién. No es ni Lucas aquel ni este Lucas. ¿Hay otro Lucas? Y este Lucas, hay otro Lucas. Este joven, así como ustedes lo ven. Sentate que voy a hablar de vos. Sentate. No sé si puedes escuchar o no. No siempre era así, Lucas. Saben que Lucas antes era más chico, era un poco más inquieto, un poco más nervioso. Y ahora está acá dirigiendo. Y capaz que era como algunos de ustedes que tienen, no sé, 12, 13, 14 años. Y capaz que no entendía, él mismo lo ha dicho, capaz que no entendía qué es que hacía acá en la iglesia. Cuando cantaban te ponías nervioso, no sabías qué hacer. Y ahora, gracias a Dios y la obra que Jesús hizo en él ahora está compartiendo con ustedes. ¿Qué quiero decir? Que capaz que el día de mañana vas a ser vos compartiendo acá o en donde sea con otros. ¿Sí? Y eso es posible gracias a Jesucristo, gracias a Jesús, que está vivo. Y saben que esta semana, como bien decían acá por este lugar, es la semana de la última, es la última semana de la vida de Jesús antes que lo mataran. El viernes se recuerda que lo matan. El sábado, el viernes ahí para el sábado lo entierran en una cueva. Y el domingo, ¿qué es lo que pasa? Resucita. Es decir, Dios lo vuelve a la vida. Y muchos de ustedes capaz dicen, ¿cómo es posible que una persona vuelva a la vida? ¿Cómo es posible que una persona vuelva a la vida? ¿Es algo normal que una persona muerta vuelva a la vida? ¿Es algo que pasa todos los días? No. ¿Es algo fácil de creer? No. Bien. Pero si estamos acá, es porque Jesús no se quedó en la cruz, sino que resucitó y está vivo. Y dice que después no murió de vuelta. Dice la Biblia que subió a los cielos, volvió al Padre, de donde había venido. ¿Y sabes qué dice también? Que va a volver a buscar a todos aquellos que han creído en Él. Va a volver a buscar a todos aquellos que han creído en Él. Y estamos acá porque Jesús está vivo. Y esto es real, gurises. Yo te puedo dar un montón de argumentaciones de por qué Jesús está vivo, pero lo más importante es porque lo vivo en mi vida. Lo siento en mi vida y lo he creído por fe de que Jesús está vivo. La otra vez hablaba con un joven de unos 19 años, no, 21 años, y él me decía, había sido papá a los 14 años. Imagínense la vida que llevaba, que a los 14 años, como algunos de ustedes tienen, había sido papá. Había andado en las drogas, se había ido de la iglesia, se había alejado, se había mandado cualquiera. Y en un momento su vida se empezó a enredar y a complicar cada vez más, se empezó a caer cada vez más, hasta que se quiso quitar la vida. Quiso matarse, quiso terminar de vivir, con 21 años. Y ustedes sin duda conocen gente que se ha quitado la vida, o familiares que se cortan, o ustedes mismos, capaz que alguno se corta, o piensa ideas de muerte, o conocen o han visto en sus casas. Es algo que pasa muy común. Y esta persona, en el momento que va a decidir terminar con su vida, solo, escucha una voz que le dice, no lo hagas, yo te amo. Estaba solo en la habitación, mira para ahí, no había nadie. Cuando lo va a hacer, mira de vuelta, la misma voz, escucha la misma voz, no lo hagas, yo te amo. Y ahí se dio cuenta, entendió que esa voz era Jesús, era Dios mismo que le estaba diciendo eso. ¿Y saben qué? No se quitó la vida, volvió a los caminos del Señor, se novió con una chica de la iglesia, se casó y ahora están criando a ese niño que él tuvo a los 14 años con esta pareja cristiana.
y trabaja en la iglesia. Esto es en el Chuy, en otro lado. ¿Y eso por qué, Ulises, le cuento esta historia? ¿Para hacerlos sentir emocionados, para conmoverlos? No. Es para demostrar y mostrarles que es así. Jesús está vivo. Jesús está vivo. Y hoy vamos a ver una cosa que le pasó a una persona que creo que nos pasó a nosotros también. A todos, a Valerie, a Hernán, a Maya, a mí. A todos nos ha pasado esto. A vos también te pasó. ¿Alguna vez prometiste algo y no lo cumpliste? Hernán es así. ¿Alguna vez prometiste algo y no lo cumpliste? A ver, ¿quién alguna vez prometió algo y no lo cumplió? Levante la mano. Bien. Todos en algún momento hemos prometido algo y, por ejemplo, le han dicho a su mamá, no lo voy a hacer más. Y lo hicieron de vuelta. Te prometo, mamá, que voy a ordenar mi cuarto. Y a veces lo cumplimos o no. No lo cumplimos. Bueno, hay un amigo de Jesús que le pasó esto. Le prometió algo a Jesús mismo y vamos a ver qué pasó, si lo cumplió o no lo cumplió. Y dice así, está en Mateo 26, 30, yo se los leo, escuchen nomás. Este amigo de Jesús, esto es un poquito antes de que lo arresten a Jesús y lo maten. Mirá lo que dice. Después de cantar los salmos, se fueron al monte de los olivos. Y Jesús les dijo, Jesús estaba ahí con los discípulos, con sus amigos íntimos, con su barrita más íntima. Se van a un monte antes que lo arresten. Y Jesús le dice, todos ustedes van a perder su fe en mí esta noche. O sea, lo están por arrestar a Jesús. Imagínate esa situación de una persona que la están por arrestar. ¿Cómo se siente una persona que la están por arrestar? Que está requerido. ¿Estás ahí, no? Ahí me ponen caras. Jesús no lo iban a arrestar porque hubiera hecho algo malo, sino porque, no lo vamos a explicar ahora. Lo están por arrestar y le dice a los amigos, todos ustedes, cuando vengan a arrestarme, ¿qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? A tomarse el palo. Se van a ir. Cuando vengan a buscarme, ustedes se van a ir. Van a perder su fe en mí. Y Pedro, que era un amigo de Jesús, mirá lo que le contesta. ¿Qué le contesta Nico Pedro? Aunque todos pierdan su fe en ti, yo no la perderé. Es decir, Pedro se para ahí en el grupo y dice, Jesús, aunque todos estos que están acá contigo, que dicen que son tus amigos, pierdan tu fe en vos, yo no la voy a perder, yo te voy a seguir. Le promete frente a todos que lo iba a seguir, lo iba a bancar hasta la muerte. Y Jesús le contesta, escuchate esto, Aarón, te aseguro que esta misma noche, antes de que cante, ¿quién? El gallo, me negarás, ¿cuántas veces? ¿Se acuerdan? 3 veces. O sea que Jesús le dice, me van a arrestar, todos ustedes van a perder su fe en mí. Pedro, ¿qué dice? No, yo no voy a perder tu fe en vos. Y Jesús le dice, esta misma noche, antes que cante el gallo, me vas a negar 3 veces. Y mirá lo que Pedro le dice. Aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Aunque tenga que morir contigo, no te negaré, le dice Pedro. Y todos los discípulos decían lo mismo. O sea, todo el mundo decía lo mismo sobre esta situación. ¿Alguna vez negaste a Jesucristo? Esa es la pregunta que quiero dejarte esta tarde. ¿Alguna vez negaste a Jesucristo? ¿O estás ahora, o estoy yo en este momento de mi vida negando a Jesucristo? Y podemos negar a Jesucristo de varias maneras. Podemos negar a Jesucristo con nuestros, ¿qué hay acá? Nuestros pensamientos. Podemos negar a Jesucristo con nuestras palabras.
O podemos negar a Jesucristo con nuestras acciones, con las cosas que hacemos, con las cosas que pensamos, con las cosas que decimos, con las cosas que hacemos, podemos negar a Jesús. Vos, yo, hoy, ¿estás negando a Jesús de alguna de estas maneras? Pedro decía que no lo iba a negar, que iba a ir hasta la muerte, que se le iba a bancar hasta el final. Pero mirá lo que va a pasar cuando arrestan a Jesús. ¿Qué habrá hecho Pedro? ¿Se la bancó hasta el final? ¿Vamos a verlo? Pedro había dicho que él iba a estar ¿hasta cuándo? Hasta la muerte, que iba a estar hasta el final. No, yo no te voy a negar, yo voy a estar contigo hasta las últimas consecuencias. Y cuando lo llevan ahí a ese patio con los soldados, a Jesús, que ya lo habían arrestado, Pedro va de noche, es como que va de noche a la comisaría así, se escabulle, mira, y le dicen, che, pero vos hablás parecido a Jesús. Che, pero vos no andabas con él 3 veces. Y 3 veces Pedro que dice, sí, yo soy amigo de Jesús, vine acá a hacerle el aguante. ¿Qué dice Pedro? No lo conozco. ¿Qué? ¿Estás loco? Yo no lo conozco, no tengo nada que ver con él. 3 veces lo niega. Después de eso, matan a Jesús. Pero, ¿cómo se habrá quedado Pedro ahí con esa mirada de Jesús? Le dijo que no lo iba a negar, lo niega 3 veces y Jesús lo mira ahí. ¿Qué les parece? ¿Cómo se sentiría Pedro con él mismo por haber roto su promesa? A ver, ¿qué se les ocurre? ¿Cómo se sentía Pedro por haber roto su promesa? ¿Bien? No. ¿Cómo se sentiría? ¿Mal? ¿Cómo? ¿Triste? Como diciendo, avergonzado, le fallé a Dios, le fallé a Jesús. Le dije que iba a estar con él hasta el final y lo negué. Le fallé a Jesús, avergonzado, ¿no? Pero mirá lo que pasó más adelante. En Juan 21, después de que Jesucristo resucita, después de eso lo matan, lo entierran y resucita. Y después que resucita, en Juan 21, dice lo siguiente. Dice que Pedro, después que habían matado a Jesús, había vuelto. ¿Saben cuál era el oficio de Pedro? ¿De qué trabajaba con sus manos? Era pescador. Venía a barcas y pescaba. Y después de que matan a Jesús, Pedro vuelve a pescar. Y estaba pescando, y dice que Jesús apareció por la orilla caminando. Y no solo que apareció por la orilla caminando, sino que había un fuego prendido y les preparó un desayuno. Y hizo unos pescados a las brasas y dice que comió con ellos. Eso es un ejemplo de por qué estaba vivo Jesús. Jesús mismo delante de ellos comió con ellos. Y dice, terminado el desayuno, Jesús le preguntó ¿a quién? A Pedro. Mira lo que le pregunta. Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? ¿Me amas más que estos? Pedro le contestó, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, segunda vez, cuida de mis corderos. Y volvió a preguntarle, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro le contestó, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Segunda vez que le pregunta y segunda vez que le dice que sí, lo quiere. Cuida de mis ovejas. Y por tercera vez le preguntó, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro, triste, porque le había preguntado por tercera vez si lo quería, le contestó, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, cuida de mis ovejas. Pedro le había negado 3 veces y ahora Jesús le da la oportunidad de decirle 3 veces subsanar el error de negarlo. Es decir, lo negó 3 veces y ahora Jesús le daba la oportunidad triple por triple para que dijera si lo amaba de verdad o no. Entonces le dice, Pedro, ¿me amas? Pedro le dice que sí.
Le pregunta de vuelta, ¿Pedro me ama? Le dice que sí. Y la tercera que le dice, ¿Pedro me ama? Y Pedro habrá dicho, che, no me cree. Si 3 veces me lo está preguntando. Es que Jesús le está dando la oportunidad de creer en Él, de confesar su amor hacia Jesús por tercera vez. Así como lo negó 3 veces, le estaba dando la oportunidad de decirle 3 veces que lo amaba. Y esta pregunta es una pregunta que también el Señor nos hace a nosotros. ¿Me amas? Y ahí pone tu nombre. ¿Me amas? Marlene. ¿Me amas? Lucas. ¿Me amas? Cada uno pone su nombre. Es una pregunta de Jesús a vos. ¿Y la respuesta quién le puede dar a esa pregunta? ¿Yo? No, la respuesta la tiene que dar vos. Yo di esa respuesta a los 9 años. A los 9 años yo le dije a Jesús que lo amaba. La respuesta a esa pregunta de Jesucristo la tenés que dar vos. Aarón, vos tenés que definirlo. ¿Qué vas a contestar? Cada uno de los que está acá tiene que contestar esa pregunta. Podemos ser como Pedro y negarlo, o podemos ser como este nuevo Pedro y decir que lo amamos. Y mirá, hay un texto que está muy bueno en Mateo 10, 32, que dice lo siguiente. Lo dijo Jesús también. Escuchá esto. Si alguien se declara en mi favor delante de los hombres, yo también me declararé a favor de él delante de mi Padre que está en el cielo. Pero el que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en el cielo. ¡Ah! Tremendo. Miren, a mí me pasó en la adolescencia que me preguntaron si era cristiano y porque no tenía la fe firme y por tonto, esquivé la pregunta o me hice el que no escuché la pregunta. Me hice el bobo, ¿no? Era un poco bobo también. Y yo me avergüenzo de eso, de esas situaciones donde me han preguntado, che, ¿vos qué onda? ¿Qué crees vos? No, y uno no dice exactamente en qué creer. Eso me pasó en la adolescencia. Capaz que a vos también te pasa. Te preguntan, che, ¿vos en qué crees? Y en el liceo, ¿qué vas a hablar de Jesús en el liceo? En la UTU, en la escuela, en el barrio, en tu casa. ¿No? Capaz que te da vergüenza. Bueno, este texto a mí me ayudó mucho. Lo dice Jesús. Si alguien se declara a mi favor delante de los hombres, yo también me declararé a favor de él delante de mi Padre que está en el cielo. Es decir, que si vos confesás a Jesús, decís lo que Él ha hecho en tu vida, hablás de Él, compartís de Él, de su amor, Jesús va a hablar bien de vos también delante de su Padre. Pero el que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en el cielo. Es una palabra dura, difícil. Podemos decir mucho más de esto, pero vamos a dejarlo ahí. Entonces, Semana Santa, Jesús muere, Jesús es enterrado, muere, como decía Lucas, por nuestros pecados, ¿no? Nuestros pecados tenían una consecuencia penal, una consecuencia que era la separación de Dios, ¿no? El pecado trae muerte, el pecado trae enemistad con Dios. Jesús en la cruz carga con todos nuestros pecados. Carga con tu pecado y con el mío. Es enterrado, resucita, está vivo hoy, como esta historia que yo les conté hoy de este joven, lo que les dije que me pasa día a día con él, de hablar con él, está vivo. Y nos hace esta pregunta, ¿me amas? Te hace esta pregunta a vos, ¿me amas? Y tenés que responderla vos por fe, por fe. Señor, te damos gracias por Jesucristo, gracias porque vino a esta tierra, Señor, a enseñarnos tantas cosas, a mostrarnos tantas cosas, pero sobre todo tú lo enviaste para cargar
con nuestro pecado, con nuestra maldad. Dice que el castigo de nuestra paz fue sobre Él, ahí en Isaías. Muchas gracias, Señor. Gracias porque entregaste a tu Hijo por amor a nosotros. Él tomó el lugar que nos correspondía a nosotros. Y gracias, Señor, porque vos lo resucitaste y hoy está vivo al lado tuyo y va a volver a buscar a aquellos que hemos creído en Él. Y, Señor, que nos quede esta pregunta en nuestra mente, que nos incomode, que tu Espíritu Santo, que es el que convence de pecado, nos incomode con esta pregunta. ¿Me amas? Y que cada uno pueda responder esta pregunta honestamente. Oro por la salvación de cada uno de los que estamos aquí. Sabemos que es por tu gracia, viene de ti. Señor, obra en la vida de todos los que estamos aquí, Señor. Y también ahora te pedimos por el paseo, por las actividades que vamos a hacer mañana en la iglesia, por todo lo que viene, para que tú nos cuides, para que tú nos hables, para que tú nos enseñes a que contigo podemos vivir una vida diferente, que podemos estar en un lugar sin insultarnos, sin maltratarnos, tratándonos bien, haciendo nuevas amistades. Y te damos gracias, Señor, por eso. Bendecimos tu nombre, gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén.